RTP. Bueno, tengo un invitado que hace tiempo no lo invitaba. ¿Ah? Un gusto estar aquí en tiempo. ¡Qué panel, por Dios! No necesita presentación, ya habló. Llevémoslo a la asamblea, que es lo que hace falta, experiencia y juventud. Vea usted. ¿Ah? ¡Qué bestia! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y vos? Te veo mejor que yo, la verdad. Estamos los dios. Achacoso, hermano. Tengo 10 años más que tú, entonces imagínate. Aquí vas a tener 10 años más que Claro vos. que sí, 5 70. nomás. Ah, son 5, ok. Sí, 4, sí, Está bien, ok, ya, cuatro. está bien. Tanto no es la diferencia, vos te conservas mejor, pero hablando un poco del tema, estábamos hablando de la asamblea. Los oigo. Sí. Todos pesimistas, todos negativos. Yo no soy pesimista. Especialmente, claro, César. Ah, El mundo se va a acabar, no quiere constituyente, correr demasiado riesgo. ¿Para yo qué personalmente estamos? estoy en Y desacuerdo. que un con la joven constituyente. diga eso. Pero es que la constituyente no va a resolver el problema del Ecuador. ¿Y quién ha dicho que para eso lo hacemos, hermano? El ¿Y problema para qué del lo Ecuador no hacemos? lo Joder, resuelve entonces. estructuralmente, sino en 20 ¿Qué? años. Es para joder entonces. No, es para empezar. ¿Pero por qué? Porque por eso se votó. ¿Cuántas constituciones llevamos? 22 inútiles. Ya, ¿y Pero por qué entonces por razón? eso vamos a desistir. ¿Cuánto tiempo llevamos de república? Porque él podría hacer las reformas, y muchos coincidimos, con el inmenso poder que inaugura su segundo periodo. Eso creo que no hay que descartarlo en verdad. Eso es realmente algo Sí, importante. Y segundo, no hay que descartarlo. mira tú, dos tipos de constitución. La constitución mal llamada correísta es una constitución con defectos que tampoco el Ecuador lo aceptó, pero tampoco le funcionó. La constitución social cristiana del 98. Ramón, pero votamos por eso. Si ya comenzamos diciendo no a una de las ofertas fundamentales por la que se votó, de paso, no solo de él, sino de la señora González, entonces echemos abajo. ¿Por qué se votó? Entre otras cosas por eso. Por lo que no votamos es por el tipo de constitución que sacarán. Eso puede ser un ejemplo peor, coincido contigo, ese riesgo existe. Y por lo tanto tampoco debe convertirse en una cosa sagrada. Veamos cómo se configura mañana la asamblea, de eso depende en gran medida optar o no por lo que propones. Ya hay reformas en camino, una por enmiendas, otras por reforma, que podrían acotar el camino, pero ciertamente son insuficientes. Ahora o nunca. Ojalá. Qué bueno que te rías. Voy a hacer otra vez una apuesta. Sí. Hace ya son tantos años, ¿no? No Casi son tantos. 20 años, ¿no? Del 2008 al 2025. Estás contando 17. entonces, claro. 17 Yo contaba en años. 79, yo ya cubría periodismo en esa época. Y en el 79 tuvimos una constitución que fue elegida entre la del 45 y la nueva constitución. Correcto. De ahí vino todas las triquiñuelas que culturalmente se ha hecho. ¿Por qué fracasan nuestras constituciones? Mira, Osvaldo Hurtado, uno de los genios de la política, fracasó allí cuando yo cubría esas comisiones. Una de las tesis de él, no sé si los que no nacían, los neonatos ni siquiera era César. Ya, lo veo a los tiempos y le caigo con todo, porque él ya no va a mi programa. ¿Ah? Tienes que contarme por qué no aceptan las invitaciones. Bromas aparte. El genio Osvaldo Hurtado ya dijo que había que incorporar el voto de los analfabetos. ¿Cuál es la lógica de esto? Si es gente ignorante. Me dice que como tiene poder ahora, los políticos, los partidos irán a las comunidades para darles servicio, darles atención y con eso conseguir su voto. Fue todo lo contrario, fue para engañarlos más y someterlos totalmente. Fracasó su tesis. Lo bueno es que este señor Pero ahora no acepta que es cierto. Sí, pero no es posible una exclusión en democracia de las partes, a mi modo de ver. Por Algo eso- más allá de lo que llamen fracaso. Por eso que la Era una democracia se ha necesidad. arruinado, Ramón. Mira cómo está Europa, donde tú vas con frecuencia. Mira lo que ha pasado con esa aceptación total de la migración. Yo estoy, por ejemplo, por el voto voluntario, no por el voto obligatorio. En Y eso yo estoy- defendí el voto obligatorio. Esa parte está, pero todo eso es reformable. Pero bueno, arranquen las entrevistas, porque si no va a ser diálogo entre Carlos y Ramón. Es que tenemos hace tiempo que no peleamos. Mire, por ejemplo, Ya. la idea del voto voluntario es interesante porque es una de las cosas que se querrá plantear en una posible constituyente. ¿Ya? ¿Qué pasa con el voto voluntario en otras partes de Latinoamérica? ¿Qué ha pasado? Que primero entramos al juego clientelar más fuerte, donde los partidos compiten por pagar, por poner el bus, por movilizar el voto, y eso puede jugarle a los ricos y a los caudillos, Claro. o a esa triste combinación. También tiene sus vicios. Y sin lo duda. segundo, que el gobierno de turno puede ir y darle más obra vial a los sectores que más votan por él, y en cambio a los lugares rurales quizá donde votan por el otro partido,
Dejarlo votado para que la gente diga el domingo de elecciones, ¿para qué me muevo? ¿Qué te voy a decir que no, si tienes razón? Pues ese es un riesgo que hay que correr. Uno de los problemas de ustedes, los jóvenes, seguramente porque han vivido poco tiempo en democracia, es que quieren la democracia perfecta. Todos los días, el periodismo en general, me incluyo, está reclamando lo ideal, y justamente por buscar lo ideal no permitimos lo posible. Como todo nos parece poco, como todo nos parece mal, entonces no se hace. No. Esta es la última oportunidad de enderezar, no de resolver. Yo coincido contigo, de enderezar un poco este barco. Si no es ahora, no es nunca. Y que tenemos una asamblea que da pena, sí. 2 jóvenes de 19 años que deberían ser una preocupación, no un orgullo, sí. Si tú conversas con ellos y les preguntas de técnica legislativa, no me hagas llorar. Pero vamos, dale. Adelante, don Nino. Yo he escuchado con atención porque... Te ríes, no te has escuchado con accidente. atención. Pero, ahora se invirtieron los papeles, sí, no penalistas. claro, se No, cambiaron los roles. está bien. ¿Ves? Se goza más del otro lado, ¿no? sí, Okay. pero yo escucho. Pero yo quería un poco también aprovechar la presencia de Carlos aquí para preguntarle. Porque mucho se habla sobre lo que se propone o no de cara a una constituyente, sobre si es necesaria, sobre si es mejor una reforma parcial. Pero lo que sí veo, y particularmente esto es interesante, se le está preguntando mucho a constitucionalistas. Claro. Pero cuando llegamos a las preguntas importantes, si no quiero regresión de derechos, si no quiero dinámicas que se alteren o que puedan resultar incompatibles con convenciones, la pregunta es cuáles son las contraprestaciones económicas. Y este es un tema que desarrollo cada día más, que lo comentamos con César, es, trabajo por horas u otro mecanismo para enderezar económicamente el desarrollo del país. Es un mundo que no sabe qué va a pasar con la inteligencia artificial y la penetración laboral. Y si bien veo gente que dice no puede haber regresión en derechos, no veo propuestas desde la reforma parcial que me digan cómo vas a solucionar el problema de que esos derechos probablemente no son sostenibles en mediano y largo plazo, no decir el corto, ¿no? Ni las vas a ver hasta que no entremos en debates específicos de temas como esos. Yo he visto un proyecto completo de nueva constitución ya, en donde hay una referencia muy general a eso, que es un proyecto de paso también muy genérico bajo la filosofía de que necesitamos una constitución como los Estados Unidos, como si fuéramos los Estados Unidos. O sea, no tenemos esa idiosincrasia, queremos una constitución minimalista, simple, que regule y enmarque todo. Eso no va a ser posible. Ese y otros temas representan un gran riesgo y un vacío si solo se arma la constitución o la constituyente con constitucionalistas. Estoy de acuerdo. Pero primero definamos la vía. La vía va a determinar el fondo. Es al revés, no el fondo y la vía. Según como sea posible llegar, vemos cuán lejos es posible llegar. Luego, ¿quiénes son los autores? Tiene que haber una propuesta matriz. No solo para acelerar, sino para guiar el trabajo. Miren, aquí tienen, señores asambleístas, un borrador de constitución. Destrócenlo, úsenlo, mejórenlo. ¿Por qué uno? No, justamente, Carlos, yo quería evaluar un poco ese análisis. ¿Quiénes van? Sí sabes que tu voz es formidable en radio, ¿no? No, mi voz. Es formidable en radio. Lo te oigo siempre. Gracias. Sí. Y tengo problemas con la mía, porque me dicen, ¿por qué te oyes a oír a Ramón? Yo digo, no es por él. Adelante. Justamente se hablaba todo este tema de los nobles. O sea, ¿de acuerdo a quién? Interpretado de parte de quién. Los notables. Los notables. Ajá. ¿Quién va a construir esa nueva constituyente? A mí me preocupa un poco el manoseo. El manoseo de acuerdo a quién va a ser parte de ese proceso. Si tú te das cuenta ahorita, salen algunos a hablar y a dar soluciones, claro, como para que... Sí, especialmente uno acaba de salir ayer, como que alzan la mano, aquí estoy, tómenme en cuenta. Sí, claro. Y esa preocupación... Vas a decir a mí. Entonces, esa preocupación... ¿quién va a redactar algo que también la ciudadanía no entiende? Ok, las élites son inevitables, ¿ya? Lo que no son es indispensables. Tiene que haber en técnica jurídica un grupo que acoja todos los planteamientos y preocuparse de la parte de técnica jurídica, de redacción, de compendio, de sistematización, pero de propuesta de contenido no puede ser. Ellos no deben ser los que monopolicen o canalicen todo, porque justamente estamos viendo el resultado de aquello. Las comisiones de reestructuración jurídica, tú no nacías en el 79, ¿verdad? No era ni ácido fólico. Okay, era otro pelado. Tienes que ver quiénes estaban ahí. Vas a recordar algunos nombres: Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja, Carlos Ponce Martínez, Juan Isaac Lobato, Carlos Cueva Tamariz. Eran
Galo Plaza no. Ellos hicieron la reestructuración jurídica. Eran los notables del país, divididos en tres, habían líderes sindicales, estaba Pepe Chávez también, divididos en tres comisiones que compendiaban supuestamente la representatividad y la sabiduría del país. Ahí tienes el resultado. Le atinaron a unas cosas y a otras no. Ese es el punto, pues. El punto del país es que volvemos a reinventar el agua tibia. No todo. Es que es la reinvención, por eso yo no estoy de acuerdo con la constituyente. Vamos a generar un nuevo quemada de tiempo sin cambiar lo que tienes que cambiar. Pero ¿por qué anticipas eso si no conoces el estatuto? No conoces la composición. Pero me deja terminar. Ahorita la entrevista, yo no tengo la velocidad que tú tienes. Soy más lentito. Respeta mi vejez. Si me das un café, está bien. Un café, un café. Es que estaba haciéndote señas para ofrecerte uno. Como te decía, el problema es cómo cambias la matriz cultural de un país donde lo que reina y impera es la zapada. Y te pongo un ejemplo. Ley más evolucionada que la de tránsito no había en el Ecuador. ¿Se acuerda de los famosos puntos, señor Vera? Sí, señor. Los puntos que te ¿Qué le pasó a los políticos? Negocian con los puntos. ¿Fue o no fue cierto eso? Sí. Entonces, cualquier cambio o matriz jurídica que tú cambies, si no hay una matriz cultural que saque esa vaina, es innecesario. Lo vuelve más complicado todavía, pues. No. Ramón, me estás pidiendo cambiar la matriz cultural de este país, que casi ir ya a lo genético, al ADN. Poco a poco, yo creo que ambos hemos avanzado. Y hablando de cultura, especialmente en el nicho, la provincia, la ciudad que tú has promovido, algo hemos avanzado. Fernando Insua hizo su primera exposición, no es un avance. No, varias, esta es la cuarta. Es la única que conozco. Es la cuarta o quinta exposición. Que no le han invitado, dice Carlos. No, me invitaron, no pude ir ese día, sí. Yo me voy por el lado de don Ramón y la verdad te estaba escuchando desde que Diego Carlos decía, pero fue por lo que votamos. Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Hasta qué punto? Hemos también pasado, por ejemplo, por consultas populares en las cuales el pueblo, la ciudadanía ha votado por la simpatía que tiene por el gobierno. ¿Qué la gente va a saber y cómo se va a poder entender que esta constitución es para reformarla? Yo también tengo una división. Yo estoy por una parte que podemos hacer una reforma parcial a la Constitución con la cantidad de voluntades que hoy suma ADN, pero también estoy de acuerdo que se necesita una constituyente por la esencia, el espíritu de la Constitución que se hizo en el 2008 con el correísmo. Te contesto. ¿Hasta qué punto preguntas? Hasta aquel que no sacrifique el objetivo principal. Esto supuestamente es para incrementar ya en lo práctico el nivel de desempleo, el nivel de empleo, el nivel de participación, el nivel de bienestar, el nivel de inclusión, el nivel de equidad. Si la Constitución significa en todo eso un avance, la constituyente, el estatuto, vemos que lo viabilice y las propuestas, antes inclusive de ver el texto, vamos. Si vemos que esto es peor que lo que tenemos, tomamos los atajos. Las enmiendas que están en la Asamblea, la reforma que tiene que ir todo igual, pero es a una sola elección. Yo no me cierro tampoco a que porque la constituyente fue aprobada y por eso votamos que se tiene que hacer estrictamente, y no porque esto fue lo que se dijo. No, eso no está escrito en piedra. En el transcurso del tiempo hay cosas que van evolucionando. Pero tampoco nos cerremos a blanco y negro. Esto es otra vez el país de lo que yo digo es lo mejor y lo que tú dices no vale. No. Adelante, César. A mí me da miedo un poco que nosotros estemos, y creo que va en la línea de don Ramón, reforzando las malas costumbres del Ecuador. Yo sí estoy de acuerdo que en el fondo se necesita un mejor proyecto constitucional, pero no lo veo oportuno, porque si falló el proyecto del 98 y el proyecto del 78, donde habían próceres entre los redactores, a mí me da más miedo el de ahora, que vendría con una clase política que, digamos, en comparación es claramente peor, con honrosas excepciones, pero son excepciones. ¿Ya? Me preocupa que si vejamos la Constitución del 2008 para llegar rápido a la del 2025, en unos años vendrán los enemigos de este gobierno y la van a sacar por la misma vía. Van a decir, ganamos en las elecciones, no me invento, con el 60%, no convocamos a primer referéndum, no convocamos elecciones asambleístas, solamente la mandamos a aprobar y se acabó. Qué grave que es un joven tan brillante como tú, y tú sabes que no es un halago, y peor un ditirambo, renunciando al cambio, con miedo
al cambio, en vez de estar impulsando al cambio y atreviéndose a él. Y a la vez te digo la otra parte, que es responsable, que es oír de eso. Porque yo creo que el hecho de ser joven no te vuelve en un propietario del cambio o de la vía correcta. Estoy las dos cosas. O sea, créeme, alguna vez me tocó ser entrenador del señor en un tema de media training cuando era un estudiante prominente secundaria, y desde entonces se perfilaba para ser lo que hoy es, y vemos que es un articulista del peso que él ha tenido. Pero a la vez dejemos eso para un poquito más adelante. Si tenemos esos temores, esos recelos, exijamos que el estatuto represente la calidad que la Asamblea merece respecto a los contenidos de los asambleístas y las características de ellas. No teníamos alternativa, era frenar el socialismo del siglo XXI o volver a eso. Eso fue básicamente lo que decantó y resumió la última elección, más las propuestas de Noboa, lo valiente que ha sido, lo radical que resultó en lo mejor que para mí ha hecho en su gobierno, que fue meterse a la Embajada de México y sacar a un corrupto de ahí. Con todo el precio que eso nos ha costado, en desprestigio internacional, eso es lo mejor que se ha hecho. Y es una señal clara para mí de lo rescatable que puede ser este presidente, si más bien tratamos de potenciar lo bueno y advertir lo malo. Adelante, Nino, le toca a usted. Sí, lo escucho con atención e insisto en la idea anterior. De hecho, hace poco tuvimos a Henry Cucalón aquí que lo planteaba. Decía, es que hay que partir de la filosofía que hay detrás de la constituyente. Pero yo voy mucho más allá. Es una frase que siempre le digo a César, ¿no? Con los años soy menos abogado y más contador. Qué bueno. Realmente. Qué bueno. Entonces, cuando yo escucho, grave. Es que cuando escucho todos estos, y es que vamos a garantizar esto, y esta norma programática, y esta agencia de aquí que genera X mecanismos de protección. Eso. No, no me has escuchado esa vaina. Okay. No, esto lo digo en general en el marco jurídico. Pues ayer justo leía un par de normas que hablaban de unos planes bellísimos, y cuando uno va a ver cómo se ejecutan, pues no tienen ni siquiera un galpón, pues, ¿no? Así es. Para guardar las cosas. Entonces, yo creo que, sin perjuicio de no renunciar a lo cultural, que es algo con lo que coincidimos siempre con don Ramón, también es importante mostrar a la ciudadanía la viabilidad económica de una constitución, y lo hemos dicho antes, que representa un momento económico histórico distinto a la del 2008. Bueno, llegamos al punto clave. Y es que ahí viene el tema, tal vez... Dice demostrar a la ciudadanía, ¿de qué depende eso? De lo comunicacional. Eso, de cuán bien sepamos vender la idea, y yo pienso que es donde están pataleando. Pero más no que solo venderla, en ese, en otro sentido. Es la realidad. O sea, Carlos, sí, claro. del año pasado acá, el desarrollo de inteligencia artificial y los pronósticos de la OIT son cada día más alarmantes. ¿Qué vas a decir a mí? Que tengo que estar combatiendo con mis redactores que me dicen, ya está hecho. ¿Quién hizo esto? No importa, ¿te sirve? No me sirve. Pero sobre esa base, y regresando a lo comunicacional, ¿no sería interesante entonces desarrollar esta filosofía, mostrarle a la gente lo urgente de desarrollar ventajas diferenciales para el Ecuador, un modelo más sencillo para explotar recursos y luego avanzar hacia la constituyente? Bueno, hagamos entonces ese proceso. Ramón, fuera de bromas. Desarrollemos un programa diario, y yo puedo comprometer a la radio donde trabajo, no es mía, pero hay trabajo. ¿Ya? Diario. Ideal sería el fin de semana. 1 hora, el gran debate nacional de temas así, para ir formando e ilustrando a la gente a prepararse a lo que se viene o a participar en la constituyente o a exigir más de la constituyente. Porque si no, esos procesos nos van a atropellar, no los vamos a formar nosotros, nos van a deformar a nosotros. Pero no por el hecho de que se estén viniendo cambios tan profundos como el de la inteligencia artificial. Ahora yo tengo recelo y no sé cómo vamos a hacer y mejor me quedo como estoy. Acomódate o te llevan. Porque ese es el problema. Los ecuatorianos legislamos normando o regulando. ¿Otra vez? Pero es que todas las constituciones han ido en ese explícame sentido. mejor el concepto. Te pongo un ejemplo. Querer normar la filosofía del mercado con determinismos o colectivistas o determinismos, ¿cómo se llama?, de libre empresa. Hay en cambio el otro extremo. Creemos que por hacer una norma la conducta de la gente va a cambiar. Ese es el aspecto. Exactamente. No está ahí. Hay constituciones mucho más sencillas que no se enredan en tantos procesos que luego bloquean, de acuerdo a la habilidad del jurista, el proceso de crecimiento de una sociedad. En países con otro proceso cultural, como tú dijiste. No son viables. La cultura se construye cuando se hace respetar la ley. Y siempre pongo el ejemplo. ¿Acaso que las leyes... ¿Por qué te atrapaste en la oreja ahorita y te sentaste 15 minutos ahí? ¿Por qué te paraste? Porque la sociedad guayaquileña es incapaz de respetar al otro. Arrolla, no es capaz de detenerse un segundo para decir, pasa uno, pasa el otro. Ramón, llegamos a la primera conciencia mía del día, por lo menos contigo.
La cultura se construye cuando se hace respetar la ley. Claro. ¿Cómo hacemos respetar la ley? Cuando disminuyamos esas jerarquías feudales. ¿Y La cómo? primera, lo que tenemos en este país históricamente, una visión plutocrática del poder, es decir, o mesiánica, de que llega alguien como el redentor porque tiene plata y por ende no va a robar, o la visión del redentor espiritual, es decir, los populistas como Correa o como Velasco Ibarra que venían, ¿cómo les decían? Mecenas, Führer, ¿cómo los han llamado? Los han llamado de una forma democrática. ¿Qué tipo de constructo tiene nuestra cultura para aceptar un líder? Terminamos en lo mismo. Es imposible renunciar a ese tipo de jerarquías que tú llamas feudales. La democracia lleva a consagrar esos liderazgos. Lo que no lleva es a idolatrar esos liderazgos. Por lo tanto, apoyémoslos, pero critiquémoslos. O sea, ellos no pueden estar exentos de eso para terminar en lo que tú propones, que sea el principal expositor de hacer respetar la ley. Y cuando ves ese tipo de jerarquías, ¿qué te pasó a ti en la relación de alguien que promoviste abiertamente? Fui la primera víctima de él. Tú tuviste el plan de comunicación para que él llegue al poder. Ajá. Eras el maestro. No tanto, no exageres tampoco. No Cuidado. exagero. No exagero. Yo remé duro. En la era en que estamos hablando llegó de Lazo, Correa. ¿verdad? No estoy hablando de Correa. ¿del otro? No, el otro ni te lo mento, porque eso fue lo peor que le pasó al Ecuador y prefiero no hablar de eso. Otra coincidencia. Eso. Pero al anterior, a Correa se le ayudó a llegar al poder. Durísimo, segunda Lo vuelta. empujaron para llegar al señor. poder. Ecoavisa especialmente conmigo. ¿Ya? Pero eran otras épocas. Sí, señor. El país no estaba dueño del narcotráfico, sí, señor. No solo eso, sino que la comunicación era oligopólica, cosa que no se cede hoy día. Hoy se ha democratizado. Una marca terriblemente diferente. Sí, cierto. Entonces, esos constructos, a pesar de ese cambio, siguen creándose. ¿Qué es el resultado del joven Noboa como presidente? Eso no es la democracia. Pero, ¿qué es el resultado? La democracia empujando grandes líderes que terminan siendo absorbentes. Solo te pregunto una vez, ¿qué es la resultante del señor Noboa? ¿Es motus propio o es simplemente la contracara de la misma moneda? Es producto del asesinato de Villavicencio, que creó un vacío que él llenó. Ya, ese le podía haber coincidido a todos los demás. Dependía en la ruleta, por eso fue un día de ruleta rusa. El que le iba mejor podía haber hecho. El hecho es de dónde nace ese nuevo liderazgo. De la misma cara. Autoritarismo mata autoritarismo. Hoy tenemos un presidente autoritario. Es autoritario, pero no es dictatorial. ¿No? Adelante, César. 7 de la mañana. ¿Qué? Ya te perdí. 8:37 con 23 es un segundos. halago. ¿Ah? Sientes un halago. No se nos viene Es solamente una formidable la constituyente. conversación. No se nos viene solamente una constituyente, se nos viene un periodo de elecciones seccionales. ¿Ya? Año y medio. Y en un bicaudillismo, como dice don Ramón, ¿ya? Está el reto de quiénes van a surgir como candidatos para liderar Quito. Creo que Pavel Muñoz tiene algunas características democráticas, pero el consenso es que no ha sido un buen alcalde. Lo queramos o no lo queramos, ha quedado corto. Y los propios correístas, muchos lo critican. Acá Aquiles Álvarez, yo le he dado sus méritos en el tema de Monte Sinaí, en el tema de reestructurar la matriz de transporte y el tema de rediseño urbano, pero también hay fuertes críticos que tienen mucha razón contra Aquiles. Y así podemos ir cantón por cantón y creo que pocos alcaldes se salvan en este periodo. Y me preocupa que los perfiles que ha puesto, otra vez con honrosas excepciones, el presidente Noboa y el correísmo en la asamblea, no me generan confianza. Y yo digo, entonces, ¿qué perfiles nos van a poner para la alcaldía? Y si hay un bicaudillismo, probablemente serán solamente los de Noboa y los del correísmo los que van a ganar. Empiezo ¿Qué por tiene que hacer la contestar tus dos ciudadanía? preocupaciones de Quito. El vacío de Pavel Muñoz ha servido para reparar en lo que se perdió con Juan Carlos Holguín. Y si tiene un perfil que te preocupa, yo te digo un perfil que sobresale. Y acá en Guayaquil hubo otro candidato que en parte es responsable de la derrota de Cintia Viteri, porque tuvo 15% de la votación de un electorado que era de Cintia Viteri, que es Pedro Pablo Duarte, que ha seguido trabajando en base, y fíjate que no es de mi simpatía, pero de mucho mérito, no porque no sea de mi simpatía pierde mérito, que está emergiendo. Respecto a las seccionales, o sea, ya estamos paralizados por lo que va a pasar en año y medio, nunca vamos a comenzar. Ojalá, yo tengo mucha expectativa del anuncio de Noboa del 24 de mayo, porque no puede ser esta vez de 7 minutos,
Y debe ser esta vez, y me voy a preocupar en eso los pocos días que me quedan, en lo poco que pueda influir. Ayer comencé con el tema económico. Debe ser esta vez, y señero, en el sentido que tú reclamas y que yo también espero. Si esta vez ellos no comprenden lo que están asumiendo como responsabilidad, superado el año y medio que han pasado bastante bien, y asumen un reto tan complejo como el que aquí han delineado, pasando por la constituyente, estamos perdidos. Adelante, Astrid, con la última pregunta. Ya me votaron. El bendito tiempo, ese que nos paraliza nuestro No es el lenguaje. tiempo, es la congestión que hay en este paso de nivel al llegar aquí a esta hora. Dale, Astrid. Carlos, tiempos de que hay que esperar y que tal vez la ciudadanía también pues va a reclamar resultados. El tema de seguridad es uno de los más álgidos y coyunturales que siempre va a estar. No hay fórmulas mágicas y yo siempre lo he defendido esa parte, pero hoy más que nunca estamos complejos, sobre todo lo que ocurrió el viernes en horas de la tarde, el asesinato de estos 11 militares. Realmente eran 80 militares que iban en una misión reservada, 11 terminaron asesinados por una emboscada que se hizo. Se están tomando medidas. Yo creo que parte de estas medidas es la intervención o la entrega de 25 ejes viales a la policía. Creo que está bien porque no son cualquier ejes viales, son los más conflictivos que se tenía en el país. Pero ¿qué más tendría que dar el presidente en esta materia? Porque se le ha dado muchas facilidades, entre ellos el IVA. La ciudadanía lo ha apoyado en esa parte. Coincido que es la gran deuda y es la gran expectativa. El mérito es haber resistido y el demérito es no haber comenzado lo que se anunció, que es una política y un enfoque integral del tema. Eso está pendiente todavía, ¿ya? El plan Fénix tiene que ser desechado, ¿ya? Si es que no funcionó, o tiene que ser modificado. Y respecto a eso debe haber un anuncio absolutamente claro. Lo que acaba de ocurrir en el Oriente es imperdonable, sea por filtración, sea por sorpresa, sea por entrega, sea por traición, es absolutamente imperdonable. Tú no puedes con una patrulla incursionar en un terreno que desconoces sin tener todas las herramientas necesarias, apoyo satelital, radares de tierra que te pueden permitir detectar figuras calóricas en movimiento, un estudio previo del terreno, en fin, es inaceptable que el narcotráfico se ha expandido, que es territorio de ellos, que hay las asociaciones, lo que tú quieras. Yo creo que esa sigue siendo la gran deuda y para mí es la gran expectativa, porque se ha quedado en contención, represión, y esa es solo la primera fase de un proceso muy largo. Bien, 8 de la mañana con 42 minutos. Ya, gracias, Carlos, por habernos acompañado y hablar de Lo he temas. disfrutado, creo que ustedes no. Había un tema interesante. Había un tema que siempre a mí me toma. Sí, ya voy a cerrar. Ya quieren que me vaya. Ya, ok, ya. Okay, Para ok, la próxima está te bien. hago. Va a haber próxima. Claro. Vamos a una Fenomenal. pausa y ya regresamos con más. RTP